En esta mañana doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Es una bendición de parte de Dios poder ver y pido a Dios que apresure los pasos de los que han de estar viniendo. Me da mucho gusto ver que la iglesia permanece, que la iglesia está aquí, que la iglesia se interesa por las cosas de Dios. Es solamente a través de la predicación, de la lectura, es solamente a través de la búsqueda de Dios en su palabra que nosotros podemos crecer en esa madurez, y es por eso importante que estemos aquí y estemos haciendo todo lo que esté a nuestro lado y de nuestra parte para poder tener ese crecimiento espiritual. El día de hoy va a ser una continuidad de la serie de los dones espirituales. Vamos a estar hablando de los 4 ministerios, que aunque no son considerados como dones, pero es importante que nosotros aprendamos de esos 4 ministerios de los que nos habla Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros nos tenemos que dar cuenta para qué fueron creados esos ministerios. Tenemos que tener conocimiento. Muchas veces nosotros nos hablan de apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, pero realmente a veces no nos metemos en profundidad y no conocemos ni sabemos de esos dones. Yo quería inicialmente dar una general de estos 4 ministerios, y pueden decir son 5, pero pastor y maestro va muy ligado. Entonces son 4. Mencionamos 4, que es apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. Y yo quería dar un general en una sola predicación, pero ¿qué creen? Que es un poco imposible, porque tenemos que profundizar un poquito, y nada, vamos a profundizar un poquito y nada más vamos a ver ahora el ministerio de apóstol, el ministerio de los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? ¿Habrá apóstoles el día de hoy en la iglesia? Es algo bien importante. Yo empecé a hacer el tema y crean lo que dije, no, tengo que dar un tema por predicación, porque si no se me va a hacer si así está compacto y es un tema, entonces imagínense si yo lo estructuro de manera en que podamos darlo en una sola predicación. Entonces por eso yo consideré, vamos a estar hablando de los 4 ministerios, vamos a ver qué son estos ministerios, cuál es la función de los apóstoles, y algo que quiero también decirles es que vamos a ver si esta función, este oficio sigue siendo vigente el día de hoy, a través de lo que habla la palabra del Señor. Durante el primer siglo de existencia de la vida, el oficio o cargo de apóstol fue ejercido por los 12 discípulos de Jesús. Los 12 discípulos de Jesús. Y vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo 11 y vamos a dar continuidad a la introducción que vamos a ver en un momento más. Nos ponemos a nuestros pies para ver quién la tiene. Quien no pueda por necesidades de salud, pues no lo haga, pero todos, si alguien no trae Biblia, por favor, Cristian, y por favor, a Juan, hay que proporcionar esas Biblias. La recomendación es traer sus Biblias. Biblias, miren, yo no les digo que traigan su teléfono, no se lo pueden traer, pero la Biblia es la palabra de Dios, que la podamos cargar, que carguemos con ella. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Efesios. ¿Por quién fue escrita la carta a los Efesios? Por el apóstol Pablo, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 11, dice la bendita y poderosa palabra. Capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, pedimos y rogamos en esta mañana, Señor, tu dirección. Señor, no permitas que yo hable, no permitas que mis pensamientos salgan de mi corazón, de mi mente, Señor, porque son vanos. Por eso pido y ruego tu dirección a través del poder del Espíritu Santo, para que lo que tú tienes el día de hoy para nosotros quede sembrado en el corazón y podamos aprender y podamos vivir de la manera en que tú has establecido en tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, llévate cautivo todo pensamiento, Señor, que vaya en otra dirección, si no eres tú o la predicación de este día. Llévate también todo pensamiento Señor, que a veces traemos, Señor, preocupaciones. A veces traemos, Señor, muchas cosas que no nos permiten poner nuestra atención en tu palabra. Espíritu Santo, habla al corazón, toma mi lugar. Yo soy
yo estoy incapacitado para hablar por mi cuenta, que tu Espíritu hable, Señor, la verdad, tu verdad, que es la palabra que fue cimentada, Señor, en las doctrinas de los apóstoles y de los profetas. Gracias te doy por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa estos lugares, mis hermanos. Es importante que aprendamos esto, que no es muy, realmente muchas veces no le dan la profundidad que se requiere, se necesita, pero es importante ver que durante el primer siglo de la iglesia, el oficio de apóstol es un oficio, ahorita lo vamos a ver más adelante porque es un oficio. El cargo, oficio de apóstol, fue ejercido por los 12 discípulos, ¿sí?, de Jesús, además de Matías, que habla la palabra de Dios, que fue el que suplió a Judas, y de Pablo. Los apóstoles, entonces, vamos a ver que fueron escogidos especialmente por Cristo. Vamos a Marcos capítulo 3, vamos a estar viendo muchos pasajes, pero les decía yo, no podemos encerrar, encajonar estos ministerios en una sola enseñanza, pero dije, no, pues nada nos carrerea para que veamos todo así en carrera. Es Marcos capítulo 3, versículo de 16 al 9. Estén preparándose, vayan moviendo sus dedos, ya vayan estudiando su Biblia, dónde están los libros, para que me digan, porque yo tardo mucho en encontrarlos. No, aquí está. Marcos, capítulo 3, versículos 16 y 19. Vamos a verlo desde el 13. Dice así, Marcos 3, 13. Después subió al monte y llamó, y así a los que él quiso, y vinieron a él. Aquí va a hablar de los 12 discípulos. Dice que Jesús los llamó. Hubo un llamamiento para estos discípulos, ¿sí? Dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. ¿Qué iba a hacer? Los iba a enviar a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. A Simón, y trae el nombre a Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boyargues, esto es, hijos de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, aquí vemos que el apóstol hace Jesús hace un llamamiento a sus discípulos, ¿sí? Hace un llamamiento a sus discípulos. Y a estos hombres les fue dada una tarea, que era la de colocar las bases universales de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? En el primer siglo estas fueron creadas, estas bases universales. Por eso es que el oficio de apóstol ya podemos decir que no es ejercido, porque ya fueron una vez el fundamento, ya ha sido creado y ya no necesitamos más fundamento. Vamos a Efesios 2:20, ya atrasito. Efesios 2:20, dice así. Ahí estoy, no estoy en Efesios. Dice Efesios 2:20 así. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, ¿sí? Entonces tenían una labor, tenían una función, tenían un propósito, pero vemos también que vamos a ver que Matías ocupó el lugar de Judas, y que estos apóstoles que fueron escogidos por Dios, por Cristo. De hecho, Pablo también nos dice en 1 Corintios 15, 8, 9, que vamos a 1 Corintios 8, 9. Ahora vamos a estar buscando muchos pasajes, ¿eh? No, es 1 Corintios, 15 del 8 al 9. Primera carta a los Corintios 15, del 8 y 9. Dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice ahí, como último de todos.
Vamos a ver que Pablo fue ya el último apóstol que hubo realmente, porque él también fue llamado. ¿Puedes poner Gálatas 1:1? Él fue llamado por Dios, a través de Jesucristo. Pablo fue llamado. A Pablo se le dio encargo de parte de Cristo, ¿sí? A estos hombres fue dada la tarea de colocar las bases de la iglesia universal. ¿Qué dice Gálatas 1:1? Si alguien se levanta y lo lee fuerte. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Pablo fue nombrado no por hombre, sino ¿por quién? Por Jesucristo. Fue escogido, fue llamado y fue nombrado, ¿sí? El primer siglo fueron creadas las bases de la iglesia universal. Es por eso que el oficio de apóstol ya no es ejercido. Una vez que el fundamento ha sido creado, ya no necesitamos más fundamentos para poderlo crear, ¿sí? También el oficio de profeta fue un oficio temporal, otorgado por Cristo para establecer esa base de la iglesia universal. El profeta siempre proclamó un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. Estos profetas no tenían la ventaja que tenemos hoy de tener una Biblia completa, ¿sí? Estos creyentes no tenían esa ventaja. Hasta el último libro del Nuevo Testamento, del Apocalipsis, hasta ese tiempo fue completada la Biblia, a finales del primer siglo, de manera que el Señor proporcionó hombres con oficios, llamados profetas, que proclamaron el mensaje, y apóstoles de parte de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completó el canon de las Escrituras. Estamos hablando aproximadamente en el primer siglo de la iglesia primitiva. Ya cuando se completa el canon de las Escrituras, termina la función de apóstol y profeta. Ya no hay más. Debe de tenerse en cuenta que en la actualidad estos como que los quisieran restaurar y quisieran que estuvieran firmes los oficios de profetas y apóstoles, pero esto va en contra de las Escrituras. Ya te vamos a ver por qué digo que van en contra de las Escrituras, porque estos oficios solamente Dios los instituyó para estas personas que escogió, que llamó, y que vamos a ver que tienen una serie de características que el día de hoy no presenta ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas. Al contrario, ellos llaman a esto una restauración, y en esta restauración dicen que hay profetas y hay apóstoles el día de hoy, y ellos nunca enseñan que nunca se debe de criticar, de juzgar lo que estos apóstoles y estos profetas hablen al pueblo, pero eso no es así. Yo recuerdo en una carta, no lo busquen, Hechos 17, 10, 11, que Pablo está hablando al pueblo de Berea, y él dice que el pueblo de Berea escudriñaba las Escrituras para ver si Pablo estaba hablándoles la verdad. Ahora los profetas y apóstoles no les puedes decir nada porque se enojan y hasta te excomulgan, voy a nombrarlo así, de la iglesia. Eso no lo hacían los discípulos de Jesús, ¿sí? Jesús llamó a sus profetas, inclusive Pablo también, él mismo. Miren lo que leímos en Gálatas 1, 8 y 9, dice que si alguno trae otro evangelio diferente, sea anatema. Y dice, aún yo, ya aún ángeles. Ahí hace una exageración, ¿no? Una hiperbole. Aún ángeles vengan y les digan otro mensaje. Dice, no les sean anatema. Hay muchas religiones, sectas, que todavía en la actualidad dicen, Dios me habló, Dios me dijo. ¿Cuándo se terminó el canon de la Escritura? El primer siglo, el año 100 de nuestro siglo. Pero más adelante algunos hombres, Dios me iluminó, Dios me habló. Entonces espérame y estemos sentados, porque Dios no ha acabado de escribir su palabra. Dios tiene que escribir. Entonces Dios es mentiroso porque no está completa su palabra, porque dice que tenemos las profecías más seguras. Hay tantos hombres que son engañadores. Tuve una iluminación, Dios me dijo, Dios me habló. No, Dios ya habló, Dios ya dijo y estableció un fundamento. Ahorita lo vamos a ver, un fundamento lo estableció. Hay muchas religiones que es lo que te dicen. Tuve una revelación, una dirección. ¿Qué? ¿Quieres saber algo? Ya está aquí en la palabra de Dios. Aquí está. Por eso dice Pablo, si alguien trae un evangelio diferente, aún yo, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? En el griego quiere decir al servicio de o para destrucción de, o sea, maldición de parte de Dios para aquellos.
Muchas sectas, muchas religiones tergiversan la palabra de Dios porque no le creen más al hombre que dice que Dios le habló. Le creen más que a la misma palabra de Dios. Yo me acuerdo de un profeta, ahorita se me viene a la memoria, de un profeta en el libro de Samuel, que va, le dice Dios, habla y dice, ve y compárteles, pero no te quedes con ellos ni comas nada de ellos y vete. Y entonces él llega, hace lo mismo, le ofrecen de comer y él se va. Creo que es 1 Samuel 13, no recuerdo bien. Ahorita se me vino a la mente nada más. Pero luego se va y un anciano de ahí dice, estuvo el profeta, dice, ahorita voy a hablar con él. Y fue y le dijo, vente a mi casa para que comas y todo, y yo te invito. Dice, no, me dijo Dios que no. Dice, pero Dios a mí me dijo que sí, yo también soy como tú, soy profeta como tú. Ven, a mí me dijo Dios, y fue, y le hizo caso. ¿Y saben qué pasó? Fue desobediencia de Dios, porque confió más en lo que decía un hombre que en lo que decía Dios. Porque si a él Dios no le había dicho, sí, ve con él, yo obedezco a Dios y yo no lo hago. Y ese profeta murió, materialmente, instantáneamente murió, porque desobedeció a Dios. Y así también las falsas doctrinas de ahora nos van a llevar a una muerte espiritual. Dios me habló, Dios me dijo, espérame tantito, ¿cómo corroboro? ¿Cómo yo puedo saber si Dios te habló y Dios te dijo? Pues a través de la palabra. ¿Sabes qué? En la palabra dice que no hay revelación nueva. En la palabra dice que Dios ya habló, no que sigue hablando. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Espera tantito. Yo voy a ver si lo que tú me dices es cierto a través de la palabra. Porque si no, esas personas los pueden llevar a muerte y muerte espiritual. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Pablo le dice, escudriñen lo que yo les digo, escudriñen. Los hombres que afirman ser apóstoles y profetas se constituyeron a ellos mismos como una autoridad suprema, algo que nunca hicieron los discípulos ni Pablo. Ellos no decían que tenían la autoridad suprema. Ellos fueron llamados, escogidos, llamados primero, escogidos por Dios para un servicio especial con capacidades dadas a ellos con un propósito definido en un tiempo específico. Dice el Efesios 2:20 que leímos, edificaos. O sea, le está diciendo edificados. ¿Y qué es edificados? Viene de una palabra griega que se pronuncia epoikodomeo, y que significa, que traduce como construir sobre o edificar encima. Eso es que dice, ustedes construyan o edifican ¿sobre qué? Dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es esto? Que como cristianos descansemos en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué es esto? Que todos los miembros de la iglesia somos como un edificio el cual se está construyendo o se construyó, sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Ese es el cimiento, Fundamento significa cimiento, la base. ¿Y cuál es la base? Las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de los profetas. ¿Y cuál es esta enseñanza? ¿Cuál es esta doctrina? Es la verdad apostólica de Jesucristo. Es la verdad de Jesucristo y su palabra. Ese es el cimiento. Sobre ese cimiento yo construyo. Se construyó el evangelio. Sobre esa doctrina de los profetas y los apóstoles. Ya no hay otro cimiento. Ya no podemos poner cimiento tras cimiento. Si usted edifica una casa, pone sus cimientos bien grandes porque va a meter 3, 4, 5 pisos. Pero a poco en el primer piso vuelve a escarbar para meter cimientos. Y así no. No, hay un cimiento. ¿El cimiento cuál es? La enseñanza, la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Y cuál es la enseñanza? La verdad de Jesucristo y su palabra. Entonces cuando alguien les venga, Dios me habló, Dios me dijo, hay otra enseñanza, ¿sabes qué? Que Dios te dé discernimiento, escudriña la palabra y le digas, no, Señor, no es así. Dios estableció en su palabra un cimiento, un fundamento para que nosotros podamos tener esta revelación de Dios. ¿Cuándo terminó este oficio? Terminó, les digo, en el primer siglo, cuando tuvimos la revelación de Dios en la Biblia y todo lo que necesitamos saber acerca de Jesús y sus enseñanzas. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad que tenemos como cristianos. La autoridad máxima como cristiano que tenemos es la palabra de Dios. La Biblia es el único estándar de fe y de práctica de todo cristiano. La Biblia, no lo que dice el hombre.
La Biblia en el canon fue instituida y dice que fue inspirada a esos hombres de Dios para que fuera puesta ahí para nuestra enseñanza. Entonces, después de que se termina el canon de escribir la Biblia, ya no hay apóstoles, ya no hay profeta, ya no hay revelación nueva. ¿Cuántos hombres no hemos visto que están jugando con esas revelaciones? El Señor me dijo que tú me entregues esto, me des esto, y ahí está la gente cayendo en las falsas doctrinas de esos falsos profetas, de esos falsos apóstoles y de esas falsas y erróneas doctrinas. Por eso vayamos a la palabra. ¿Quiénes son los apóstoles? Muchos en días dicen, yo soy el apóstol, yo soy el profeta. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad? Vamos a verlo, a lo mejor sí lo son y vamos a cambiar de opinión, pero si no, entonces vamos a ver qué dicen. Vamos a ver la palabra de Dios para poder ver la verdad. Siempre que tengamos dudas, cuando alguien me dice o me enseña, tenemos que ir a la palabra de Dios para que esta duda sea contestada. Hablaremos de los apóstoles, quiénes fueron, si existen el día de hoy. Estaremos viendo eso, pero vamos a Lucas, preparen sus dedos, sus manos, porque vamos a ir rápido. Vamos a Lucas, y por eso es que yo les decía que no lo podía hacer en una sola enseñanza. Vamos a Lucas 12 y 13. Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13. El Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar. ¿Quién fue? Jesús. Y pasó la noche orando. Y cuando era de día, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos. ¿Hubo un qué? Un llamamiento. ¿A quiénes? A sus discípulos. Nada más a sus discípulos. Y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó ¿qué? Ok, apóstoles. Entonces Dios, una de las características que Dios los llama, Jesús los llama, ¿sí? Los escoge y los llama ¿qué? Apóstoles. Dios llamó a sus discípulos, apóstoles, y también podemos ver que había 12 y nada más, y hasta sus nombres nos dio. Vamos a Mateo 2:4, Mateo capítulo 10, versículo 2:4. Mateo 10, versículo del 2 al 4. Voy a darles una lecturita, dice. Entonces llamando, voy a empezar desde el 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí ya le está dando una comisión, ya le está diciendo, ¿saben qué? Les doy autoridad. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Para qué? Para hacer algunas cosas. Y los nombres de los 12 vienen ahí otra vez, y él nos dice que estos 12 iban a hacer estos señales, prodigios y maravillas, ¿sí? ¿Cuáles? Sacar espíritus inmundos, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda dolencia, ¿a qué se refiere de enfermedad y dolencia? Dolencia del alma, del corazón, a los afligidos, a los necesitados, que ellos pudieran saber que hay una esperanza, que ellos pudieran saber que hay algo que el Señor está haciendo por nosotros en amor, en misericordia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero dice que Él los llamó. Y quiero decirles algo que muchas veces pasamos desapercibido, esto que les voy a nombrar, pero esto es algo muy importante para determinar si hay profetas el día de hoy o no hay profetas el día de hoy. Porque miren ahí en el 5 y 6 dice, a estos 12 envió Jesús. ¿A quiénes? A los 12, ¿sí? ¿A qué? Los mandó a predicar, a sanar, a sacar espíritus y a sanar toda dolencia. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos, ¿qué? No entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué está diciendo aquí? Vemos que los apóstoles solamente eran judíos, y yendo a judíos, nada más. Los apóstoles eran judíos yendo a judíos. Dice, no vayas por la casa de gentiles ni los samaritanos. Los samaritanos eran entre gentiles, era una mezcla de gentiles con judíos. No vayas ni aún con ellos, aunque conocen de nosotros, no vayas. Ustedes vayan a los judíos. Entonces vemos que los apóstoles están yendo a judíos, ¿sí? Y son ellos judíos. Pregunta, ¿apóstoles de ahora son judíos? ¿Los que estarán yendo a judíos solamente? La respuesta es no.
¿sí? También Jesús, ¿se acuerdan cuando fue con esa samaritana? Perdón, no, con esa mujer que tenía a su hija enferma y le dice, Señor Jesús, y dice, ¿sabes qué? Yo soy enviado pues a la casa de Israel, nada más. Entonces, el propósito era de ir a judíos, ¿sí? Puros judíos, no había otro. De hecho, en Mateo 17, ¿qué nos dice 7 y 8? Les da una comisión, dice, vayan ustedes, antes les dice, vayan ustedes con las ovejas perdidas de Israel, y yendo y predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos. Fíjate, él pone estos dones, estos sí los puso en los apóstoles, dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonio, de gracia recibiste, da de gracia. Los apóstoles actuales, modernos, ¿darán de gracia? Lo que recibieron de gracia. ¿Qué es dar de gracia? Lo que recibiste de gracia. No es cobrar nada por hacer lo que Jesús les mandó a hacer, ¿sí? No cobrar nada. Pues el poder de Dios que se les ha dado a ustedes, le dice Jesús, no se los estoy cobrando. No les costó nada. Entonces den de gracia lo que lo que Dios les dio de gracia. No cobren. Ellos tenían el trabajo. ¿Qué trabajo tenían que hacer? Ir y predicar el evangelio, pero también sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Pablo tenía muchos dones. Pablo resucitó un muerto. ¿Se acuerdan de que se quedó dormido y se cayó? Bueno, no se duerman aquí. ¿Pablo sanó enfermos? Sí. Sí. ¿Pablo resucitó muertos? Sí. ¿Echó fuera demonios? Sí. ¿Se acuerdan de esa mujer adivina que iba y echó fuera demonios? Sí. Pablo tenía muchos dones, el cual él estaba ejerciendo en ese ministerio, ¿sí? Ellos tenían trabajo y es lo que ellos hacían. Hoy en la actualidad muchos dicen que tienen el don de sanidad y con solo poner las manos, los enfermos estos sanan. ¿Será verdad esto? ¿Cuándo fue la última vez que un cristiano, un apóstol, un profeta haya resucitado a un muerto de verdad? Yo nunca he visto que un pastor diga, véngase, vamos al cementerio, vamos a resucitar muertos. ¿Usted habrá visto alguno alguna vez? ¿O sabe de uno? ¿Pero los apóstoles lo hacían? Sí lo hacían, porque tenían el don, porque ellos oraban y pasaba, oraban y sucedía. Y Dios mostraba esos milagros. ¿Para qué los mostraba? ¿Se acuerdan lo que yo dije la vez pasada? Para la confirmación de la palabra de Dios. O sea, ellos eran muy duros los judíos de creer. Ahorita vamos a ver. Ellos, en la actualidad, los apóstoles de ahora no hacen ya esos milagros, esas maravillas, pero en aquel tiempo todo apóstol tenía dones y estas cosas las hacía constantemente. Y también les dice a sus apóstoles, dice Mateo 10:9, no probéis de oro, ni de plata, ni de cobre en nuestros cintos. ¿Qué le está diciendo? No lleven provisiones ni dinero. Es lo que le está diciendo ahí Señor Jesús, sino ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Dice, no lleven provisiones ni dinero. Por ahora, como vemos a esos grandes apóstoles que se pronuncian, llegando en carrazos, en aviones, en helicópteros, vistiendo, no sacos como vistiendo sacos de mucha calidad, Pero vemos en aquellos tiempos apóstoles siendo judíos, yendo ¿a quiénes? A judíos. ¿Con qué? Con los dones que Dios les dio. Judíos, aquellos judíos necesitaban señales y es lo que veían. Iban y sanaban a judíos, de judíos a judíos. Y ahora los apóstoles, si dicen ser apóstoles, pregunta, ¿estarán yendo a judíos? No, están yendo a gentiles. Jesús les dijo, no vayan a los gentiles, ni a los samaritanos. ¿Hay apóstoles hoy en día? Pregunto. Los apóstoles de ahora son apóstoles que van de gentiles a gentiles. Es muy raro, muy diferente a como la Biblia lo estableció, a como Dios los llamó y los estableció. Es muy raro, muy diferente. Dice Lucas 9, 1 y 2. Lucas 9,
versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les dio poder y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Se imaginan lo que les dio? Les dio poder y les dijo que vayan a predicar el reino de Dios. Según la palabra de Dios, es lo que yo pienso, hay dos reinos: el reino de Dios que está dentro de nosotros, por decirlo así, espiritualmente, y el reino de los cielos, que ahí es donde es la morada de Dios, es donde Dios gobierna y gobernará. Y yo leí una frase de Juan Calvino que dijo que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino visible. Lo hacemos al vivir de tal manera, hermanos, que demos testimonio de la realidad de la monarquía de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué es esto? Que nosotros demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Pero muchos no damos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones porque no queremos ser obedientes a las cosas de Dios. Queremos seguir viviendo atados a las cosas del mundo. Nos arrastra el mundo porque no estamos fortalecidos, porque no estamos cimentados ni fundamentados en las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Vimos que a estos les dio dones, a todos los apóstoles les dio dones, y inclusive Pablo habla de esos dones. Segunda de Corintios 12:12, a ver si la ponen. Segunda carta a los Corintios 12:12 dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con paciencia, por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo dice: hemos hecho todo esto con paciencia, nos dio señales, milagros y prodigios. Esto era una característica ¿de quién? De los apóstoles, Podemos ver que los apóstoles tenían señales. Primera de Corintios 1:22. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Les digo que sí es un poquito largo, por eso es que dije, no lo puedo comprimir mucho, mejor vámonos con calma. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, ¿qué nos dice? Porque los judíos piden ¿qué? Y los griegos buscan sabiduría. Los judíos pedían señales. ¿Yo contra qué voy a saber? Tengo que tener un comparativo para saber de qué me estás hablando. ¿Contra qué te voy a creer? Dame una señal. Es lo que hacían los judíos. Los judíos piden señales. Normalmente cuando Jesús vino, ¿sí?, también hacían los judíos eso, pedían señales. Yo recuerdo aún en los tiempos bíblicos cuando Moisés y el faraón, le dice Dios a Moisés: ve y anuncia a faraón que deje ir a mi pueblo. Pero no me va a creer. ¿Cómo me va a creer? Y le digo: a través de las señales. ¿Qué tienes en la mano? Un bordón, arrójalo. Se convirtió en una culebra. Dice: ahora tómala de la cola. Y dice que Moisés tenía temor y la tomó y se volvió a convertir en ese bastón. Luego dice: mete tu mano en tu pecho. Y la sacó, ¿y cómo estaba? Leprosa. Y luego la metió y la sacó, ¿y cómo estaba? Dice: pues ve y muéstrate al faraón con esas señales. Y les digo una cosa: ¿el faraón creyó aún habiendo señales? No, tuvo que mandar otras plagas, hasta la de los niños, para que él creyera, y aún así yo creo no creía este faraón. Entonces los judíos era lo mismo, querían señales. Los judíos querían señales porque no podían creer los judíos sin ver algo. Necesitaban señales. Los judíos siempre necesitaban señales para creer sin ver. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nosotros que estamos bajo el ministerio de Pablo somos salvados por fe y no por vista. Entonces los apóstoles fueron judíos entre judíos, mostrando señales a judíos. Pero cuando nosotros recibimos, y escúcheme bien, la fe por el Señor, ya no hay necesidades de pedir señales. Nosotros ya no necesitamos pedir señales. Ya no necesito que un apóstol venga, o profeta, que se diga apóstol, profeta, para que me dé señales para creerle que su ministerio es verdad. Eso no. El libro de los Hechos es un libro narrativo, es un hecho histórico de transición. Los judíos necesitaban señales para creer, pero los gentiles, estos no. Los gentiles, nosotros somos gentiles, estos creyeron por fe, nosotros creemos por fe. Por tanto, cuando miramos la palabra de Dios, vemos un cambio de señales a solo por fe, ¿sí? A solo por fe.
Había apóstoles, pero vamos a ver que Pablo fue el último apóstol en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque después de Pablo ya no hay apóstoles y por lo tanto ya no hay necesidad de estas señales. Los judíos rechazaron a Mesías, entonces Pablo empieza a ir a los gentiles. Era el plan de Dios, empieza a ir por los gentiles por nosotros. Por nosotros. Los judíos yendo a judíos pedían señales y estas eran hechas. Ahora, recordemos que Judas, que era uno de los 12 apóstoles, traicionó a Jesús y después se suicidó. Entonces quedaron 11 apóstoles y ellos deciden buscar otro apóstol. Y hasta el día de hoy hay un gran debate si en verdad ellos escogieron a otro o no. Y Pablo era el número 13. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, versículo 15 al 23. Fíjense una cosa, dijimos, una de las características de Dios con sus apóstoles, sus discípulos, era que fueron llamados ¿por quién? Por Jesús. Vamos a ver si aquí fueron llamados por Jesús. Primera de Corintios, primer libro el libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo del 15 al 23. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con salario de iniquidad, quería un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, en ese campo. Dice, y tome otro su ¿qué? Su oficio. Entonces, el apostolado era ¿qué? Un oficio, un ministerio, un servicio que estaban dando. Entonces, hago pregunta, ¿aquí el Señor llamó a Matías? La respuesta no. Los pastores. Por eso yo deduzco a través de lo que leemos que los apóstoles no estaban, fueron los que llamaron a Matías. Fueron los que llamaron a Matías. Yo recuerdo, he visto en algunos pasajes de la Biblia a Pedro diciendo lo que no debería decir y ahora haciendo algo que no debería hacer. ¿Estará bien Pedro o mal? Algunos piensan que sí fue el apóstol Matías, y yo por lo que vamos a leer, estamos leyendo y vamos a leer, digo que no. Dice Hechos 1, 24 y 26. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, y de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron ¿qué? Suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo lo seleccionaron? Con suertes, con suertes. Pero hay una característica que también no se nos debe de perder y es importantísima para determinar cómo ya no cumplen esa característica los que se llaman apóstoles el día de hoy, como los profetas. Dice aquí en el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido de arriba, se ha hecho testigo de nosotros de su resurrección. Había una característica para llamar a un apóstol, y era ser testigo del bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesucristo. Pregunta, ¿habrá un apóstol que haya estado en esos tiempos? La respuesta es no. Esta es una característica que está pidiendo aquí. Ellos mismos, los apóstoles, están pidiendo y están colocando esa característica. Debe de haber un hombre que haya estado desde el bautismo de Juan aquí en Jesús hasta la resurrección de Cristo. ¿Alguna característica de esa tendrán ahora los que se nombran apóstoles y profetas? Aquí lo está diciendo la palabra de Dios.
Entonces, me regreso, ellos seleccionaron echando suertes. ¿Sería esto correcto? Entonces, Pablo sería el número 13. Algunos dicen que si Dios aceptó a Matías, otros dicen que no. Entonces, si dicen que sí, Pablo era el 13. Y dicen que no, entonces Pablo era el 12. Y yo pienso que Jesús no lo aceptó. ¿Por qué? Porque en la Escritura, después de ahí, nada más de solo nombramiento, ya no se vuelve a nombrar a Matías para nada, para nada. Nunca se mencionó de él. Fue contado por los hombres como uno de los 12, pero ¿habrá sido contado por Dios? Yo lo dudo. En cambio, vamos a ver cómo Dios escogió a Pablo y nos menciona que no escogió a Matías. Ojo, al fin de esta enseñanza te voy a decir yo un versículo en donde a los ojos de Dios solamente hay 12 apóstoles y entonces será Pablo o será Matías, pero yo considero que es Pablo. Dice que un apóstol tenía que comenzar por tener estas características. Desde el bautismo de Juan, ¿qué es esto? Desde que el Señor fue bautizado y ser testigos de la resurrección. ¿Sí? Vamos a Hechos 1, 21, 22, ¿qué es lo que leí? Es necesario que estos dos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de nosotros en su resurrección. ¿Cuál era el oficio principal de los apóstoles? Ya les quiero un oficio: testificar por haberlo observado personalmente del gran acontecimiento de la resurrección de Jesús desde que fue el bautismo de Juan. Imagino que Juan estaba ahí en el bautismo, él estaba en esos tiempos de bautismo de Juan, y cuando murió, cuando resucitó, me imagino que también él estaba cerca, porque él después de esto tiene un encuentro con Dios camino a Damasco. Pablo era un testigo del bautismo y hasta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá gente, vuelvo a repetir, que haya sido testigo ocular de eso? De haber visto desde el bautismo de Juan y la muerte y resurrección de Jesús. Y la respuesta es no. Por tanto, de hoy no existen verdaderos apóstoles como oficio, como función, como ministerio, como ordena y enseña la palabra de Dios. No existen los apóstoles. Para ser un apóstol tenían que vivir en esos tiempos y ser testigo ocular de esas cosas. Ahora, fue llamado de Dios a Pablo para apóstol. No lo busquen, nos lo menciona en primera de Romanos 1.1, segundo de Corintios 1.1, Gálatas 1.1, Efesios 1.1. Ahí nos menciona cómo Pablo fue llamado y era apóstol. Ahora, estos son algunos por mencionar. Vamos a Gálatas 1.1, que leímos ya hace un rato. ¿Qué dice el Gálatas 1.1? Si le puedes poner, y alguien de atrás que me ayudó a leer lo puede leer muy fuerte. Gálatas 1.1. Si no lo lee, ¿quién no lo leyó hace rato? ¿Quién lo leyó muy fuerte? ¿Ya no está? Bueno. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está diciendo, Dios me escogió como un apóstol. Algunos hombres escogieron a Matías, pero a mí Dios me escogió. Los apóstoles escogieron a Matías, pero Dios, yo creo que no. De hecho, Pablo dice en Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuando yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio, mi servicio para ustedes. Ahora, Pablo le recordaba así a los judíos del evangelio, pero el Señor lo puso para alcanzar ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Y qué es el evangelio? No lo busquen, yo se lo voy a leer. El evangelio, todo el evangelio total viene en un pasaje, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Ahí viene todo el evangelio total, ahí viene a grosso modo. Dice 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Si no crees la palabra, entonces creíste en vano. Si tú no crees lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy leyendo, entonces es en vano. Entonces tú no has aceptado el evangelio de Cristo. Y al no aceptar el evangelio de Cristo, entonces lo más probable es que tú no eres una criatura salva para la gloria de Dios. ¿Conoces? ¿Crees?
pero no hay una conversión en tu corazón porque no has aceptado lo que dice la palabra de Dios. Recuerden que dijimos que si alguien enseña otro evangelio, entonces sea anatema. Pero si has creído, si tú crees en lo que dice la palabra, no en lo que dice el hombre, entonces tú la recibes, entonces Dios te sella con las arras del Espíritu y entonces eres esa nueva criatura que va a empezar a tener cambios en su vida, no por lo que Él haga, sino por lo que Dios está haciendo en la vida, en el corazón de cada una de las personas que ha creído. Por tanto, el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y vamos a 1 Corintios 15, 6 y 9. Primera carta a los Corintios 15, 6 y 9. Miren lo que dice ahí. Lo repito lo que ya dije. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. ¿De quién? De todos los apóstoles. Dice ahí, como abortivo, o sea, como algo insignificante, como algo que no tiene validez, se me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de llamarme apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo ni él mismo decía que era apóstol, pero él sí era un apóstol. Y dice que es el último. ¿Cómo puede existir apóstoles hoy si Pablo fue el último de los apóstoles? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Para qué fue el don de los apóstoles? Vamos a regresar a Marcos 16, 14 al 18. El Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 14 al 18. Marcos 16, 14 al 18. Y enviando a sus 12 discípulos, les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva, yo creo que es Marcos 16, estoy leyendo 14, es 16. 16, 14 y 18. Finalmente desapareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús está con sus discípulos y les reprocha su incredulidad y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales y a quién? A los discípulos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en el 20 dice, y saliendo de ellos predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Quién les dio esas señales? ¿Quién les dio ese poder? Jesucristo. ¿Para qué? Para que fuera confirmada la palabra. Es lo que tenían ellos para creer. Ok, tú no crees, ve esto. Ya, esto la puede ser alguien natural, un hombre natural, no, sino es que vienen de parte de Dios. Entonces la palabra que te traigo es de parte de Dios. Si usted dice que es apóstol, ¿cuándo ha resucitado a un muerto? ¿O cuándo ha tomado veneno y no le ha pasado nada? Yo recuerdo a un pastor, yo creo que no uno, muchos, un pastor llamado apóstol andaba sacando ahí víboras venenosas y creyendo que él era gran apóstol y le empezó a sacar y poner en sus manos, lo picó y entonces él murió. Él murió. Y entonces si era apóstol, ¿por qué murió? Y entonces ¿por qué los demás tenían la doctrina de él? ¿Por qué no hicieron nada para poner las manos y sanarlo? Porque no es así como se maneja la palabra de Dios. No es así lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué? Porque cuando estaba por terminarse de escribir el canon en la Biblia, aún todos estos dones que Dios puso sobre ellos fueron cesando, fueron desapareciendo, porque ahora ya no íbamos a creer por vista, sino por fe. Y algo muy importante es que Pablo, teniendo muchos dones, no se pudo sanar ni él mismo, y no pudo sanar ni a otras personas.
Vamos a ver unos versículos que muestran que Pablo fue perdiendo estos dones cesaron en el primer siglo de la iglesia, porque había un cambio de judíos que pedían señales a gentiles que no necesitaban señales, sino estos gentiles necesitaban creer por fe y no por vista. Primera de Timoteo 5:23. Fíjate lo que el Pablo le dice. Para estos dones que dio el Espíritu Santo, ya hablamos de los dones permanentes, que son para edificación de la iglesia. Ya hablamos de los dones temporales que fueron para la confirmación de la palabra de Dios ante los judíos, porque solamente ellos demandaban señales. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, ¿qué? ¿Sí? Pablo le está recomendando que beba algo para sus enfermedades. Pues no, Pablo era el gran sanador. Pablo entendía que tenía que cesar esto para que nosotros ya no creíamos por vista, no por vista, sino por fe. Dice, te recomiendo que tomes esto. Si él tenía la habilidad de poner las manos y sanar, ¿a poco no pudo hacerlo? Lo que pasa es que él entendía que él ya era por fe, ya no era por vista. Ahora dices, pastor, algunos pastores ponen las manos, todo. Esto es simbólico, pero realmente los milagros ocurren a través de Cristo. Cuando se ven que alguien pone las manos simbólicamente, no es que tenga poder las manos, no es cosa mística, no es cosa mística, ¿sí? Entonces, luego aparte dice también, allí en 2 de Timoteo 4:20, dice, Erasto quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pues, ¿qué pasó, Pablo? ¿Eras o no eras, Pablo? No, lo que nos está enseñando aquí es que esos dones ya estaban cesando. Y el mismo Pablo da cuenta de él. Pablo enfermo, Timoteo enfermo, Trófimo enfermo. Pues no que ponía las manos, lo que pasa es que lo que estaba enseñando con esto es de que nosotros debemos de creer por fe en eso, ya no por vista. Y por tanto estos estaban ya cesando, ya estaban cesando estos dones. Podemos ver claramente en la transición de judíos a gentiles que ya no estaban más señales porque creyeron los gentiles por fe, no por vista. Por eso Pablo fue perdiendo esos dones, porque la transición de judíos ahora era a gentiles. Por eso cesaron las señales. Y por eso vemos al último del ministerio de Pablo que teniendo que dejar enfermos, porque ya no podía sanar a los enfermos. Si hoy en día alguien te dice, yo soy el apóstol y tengo muchos dones, te puedo ayudar, te digo una cosa, sería un mentiroso. Sabiendo que solo son 12, y para ser un apóstol tenía que ser testigo ocular desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesucristo. Pablo fue el último apóstol y ya no hay más. Mire lo que dice 2 de Corintios 11:13. Pablo estaba entendido de esto y por eso Pablo previene a su pueblo. Segunda carta a los Corintios 11:13. Dice así, porque estos son los falsos profetas, obreros fanduletos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice que hay falsos apóstoles. Ya en ese tiempo había falsos apóstoles. Imagínate, se dieron dones a los discípulos que se llamaron apóstoles, se les dieron dones. Y dice, hay unos que se dicen llamar apóstoles, pero ellos se disfrazan, no son apóstoles. Y en Apocalipsis 2:2, si lo ponen en la pantalla, Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado, ¿qué? Apocalipsis 2:2. ¿Ya está ahí? Yo conozco tus obras y todo el trabajo y paciencia, y que no puedes soportar ¿a quiénes? A los malos. ¿Quiénes son nuestros malos? Ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado ¿qué? Entonces yo les dije, si alguien dice que ahora es apóstol, debe de presentar todo lo que dijimos, en las características de haber presenciado, ¿sí? Desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesucristo, estar ahí y tener los dones para sanar enfermos, para resucitar muertos, para sanar leprosos,
para echar fuera demonios. Ahora, ¿habrá un apóstol con esas características? La respuesta es no. La respuesta no. Vengan a ver al gran apóstol. Hay uno que no quiero decir nombres para no quemarlo aquí, pero no, hay más de uno. Y se mueven, traen avión. Ya no es vayan sin provisión y sin dinero. No, ahora ya traen aviones, helicópteros. Esos grandes apóstoles, esos grandes siervos que han establecido iglesias con su propia doctrina. Y no quiero decir nombres para no incomodar a algunos que han tenido esas doctrinas. Yo recuerdo cuando estaba en otra iglesia, una carismática por no decir de otra forma, una vez quisieron invitar a un pseudo, ahora lo digo, antes no lo conocía, pseudo apóstol, el pseudo profeta, y lo primero que preguntaban, ¿de cuánto es tu congregación? ¿De cuántas personas? Yo necesito mínimo tanto de dinero y para los que vienen conmigo, y que me hospedes en buenos hoteles y que vayan y nos transporten. ¡Wow! Pues no dijo el Señor que vayan sin provisiones, sin dinero, que el obrero es digno de trabajo. Pero no, ahora los vemos moverse. ¿Cómo se mueven ahora? Los apóstoles tenían dones, milagros, prodigios, señas. Uno puede decir, entonces, ustedes, y pueden decir ahí ellos, entonces ustedes, cristianos bautistas, niegan el poder de Dios, niegan que ya no hay esos dones, entonces no hay poder de Dios. Y te digo una cosa, no, sí hay poder de Dios, claro que sí hay. Nosotros creemos en la sanidad divina, nosotros creemos en las maravillas, prodigios y milagros, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hemos hablado de la provisión de Dios, hemos hablado cómo Dios sustenta su creación. Sí los hay, pero ya no es por medio de los dones, sino es por medio de la obra de gracia, de misericordia de Dios. Usted puede ser un puente, una influencia para que alguien sane. Usted puede ir a orar y no es por usted, es porque Dios tiene misericordia y lo sana. Sí creemos, porque muchos nos señalan, entonces ya ustedes niegan el poder de Dios, y yo les digo, no, Dios puede sanar, pero ese ministerio que Dios dio de sanar y estos dones ya cesaron. Y muchos, es el problema de muchos que desconfían de esto, de lo que el Señor puede hacer. Desconfían de lo que el Señor puede hacer. Dice, estaba yo leyendo un poco de un pastor de Estados Unidos, se llama Robert Breaker, y él decía que él estaba en una iglesia carismática pentecostés. Y entonces llegó estaba una hermana ahí con ellos, y estuvo aproximadamente como 2 años con ellos, porque esta mujer enfermó de cáncer. Y el apóstol llamó a sus apóstoles y a sus pastores y oraban por ella, y continuamente oraban por ella, y pasó 1 año y ella empeoraba, y pasó otro año y ya estaba y empeoraba y no. Entonces el apóstol dice que tuvo una junta, él estaba en esa junta, y que dijo el apóstol, ¿saben qué? Ya no vamos a orar por ella. Y le preguntó él, ¿por qué? Y dijo, no, es que ya vimos que no está en nosotros. El problema es ella, que no tiene fe para ser sanada. Y dice que él, ese mismo día renunció, que le dio mucho coraje, salió llorando y dijo, no puede ser esto no puede ser. Y después, eso pasó porque Dios me estaba llamando a conocer una sana doctrina. Y después, cuando yo aprendí, dije, wow, ahora entiendo por qué hacen eso. Dios, y escúchame bien, Dios sí tiene el poder para levantarnos. Dios sí tiene el poder para sanar, Dios sí tiene el poder para transformar, pero la transformación va a venir a través del Evangelio, de que lo que nosotros vivamos en el Evangelio, aprendamos en el Evangelio. Muchos no sanan, muchos no, porque yo nada más les digo como consejo que hagan lo que ellos puedan hacer. Si vas con el médico y te dice, tomes esto, usted hágalo, pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros podemos hacer, y Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Él va a sanar enfermos, Él va a levantar muertos, Él va a quitar vicios. Pero ¿cómo quiero que Dios me quite un vicio si yo no empiezo por obedecer, si yo no empiezo por hacer, si yo no empiezo por esforzarme? Nosotros hacemos hasta donde Dios permite el esfuerzo, y entonces Dios
Va a suplir, porque Él ha dicho en su palabra, y es una promesa, y esa promesa descansa en el fundamento de los apóstoles, que dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Del dinero, todo lo que tú necesitas, Dios va a ser tu proveedor, Dios va a ser tu sustento, Dios va a ser el que Él sigue haciendo milagros, operando milagros, pero a veces queremos que todo caiga. No trabajo, pero quiero dinero. Estoy enfermo, pero no tomo medicina. Pues no, Dios es sanador. Sí, pero tenemos que hacer las cosas. Pero antes tenemos que ponerlo en manos de Dios, para que Dios obre con poder, según su misericordia, según su voluntad y según su propósito. Porque a veces el propósito de Dios en las pruebas es para que nosotros nos acerquemos a Él. Para que digamos: Señor, no quiero depender de mí, sino de ti. Haz tú conforme a tu voluntad. Y muchas veces el Señor siempre nos contesta de una de otra manera, pero hay respuesta. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Tenemos la responsabilidad. Es una responsabilidad. Si Dios nos llama a obediencia, tenemos que obedecer. Si Dios nos llama a obediencia, a escudriñar su palabra, tenemos que tomar su palabra para fortalecer nuestro conocimiento, y entonces en base a eso yo le pido a Dios y yo hago lo que tengo que hacer. Y lo que es imposible para mí, para Dios no hay imposibles. Y Él lo hace. O sea, sí creemos en ese poder de Dios para obrar milagrosamente, haciendo cosas maravillosas. Es más, Dios sí puede levantar un muerto. En la actualidad Dios puede sanar. Pregunta: ¿alguno de ustedes ha sabido un caso donde diga un apóstol: vamos al panteón, voy a resucitar muertos? ¿Aún uno? La respuesta es no. Pregunta: ¿los apóstoles lo hacían? ¿Oraban por los enfermos y sanaban? Cojos levantándose, ciegos viendo. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando estaba, ¿con quién estaba Pedro? Pedro y Juan, y que dicen: una limosnita. Y que les dijo: no tengo dinero, pero de lo que tengo, ¿qué tienes? Poder de Dios te doy, levántate y anda. ¿Y qué pasó? No le dijeron: no, tú no tienes fe, como la que platicó, no tienes fe, no hagamos nada. No, eso era lo que hacían los apóstoles. Ahora habrá alguien que diga, que vaya y ore y sane hacia el instante. Probablemente, escúchame, probablemente sí, pero no es porque tenga el don, es por la misericordia de Dios. Hay muchos católicos y muchas otras religiones que oran y sanan. Inclusive van a Chalmita, van a la Villita y oran y sanan. Pastor, ¿y entonces por qué? Porque dice la palabra de Dios que el sol sale para todos, para justos e injustos. Y dice la palabra de Dios también, dice que las misericordias de Él son nuevas cada mañana, y Él se ocupa de dar provisión a su creación. Él ayuda a su creación. Nada más, ¿cuál es la diferencia de ellos a los que han creído en Cristo por fe? Que esos milagros que Él opera nada más son temporales. En adelantito terminan. Pero cuando tú vas al conocimiento de Dios y Dios te levanta y Dios te sana, esto que el Dios hace en tu vida, en tu corazón, es eterno. Nunca se va a acabar, es eterno. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan de los 11 leprosos? ¿No eran 11? Nada más tú regresaste y eras samaritano, no era ni judío. Dice: pues ahora, parte de tu milagro temporal que te hice, ahora te doy el milagro eterno, de vida eterna. Eso es lo que hace el Señor, pero conlleva una responsabilidad de nosotros. No tengo trabajo, yo me pongo a trabajar, lo pongo en manos de Dios y Dios va a proveer. Estoy enfermo, ya voy al médico, no porque Dios no lo pueda hacer. Si Él lo hace y obra, gloria a Dios. Hago lo que tengo que hacer y Dios hará lo que no puedo hacer. Me pasa algo, tengo unas circunstancias difíciles con mis hijos, con mi esposa. Yo voy a ellos, platicamos, le pido dirección a Dios, sabiduría, y ponemos en manos de Dios el asunto. Y Dios va a ir mostrando, porque Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es verdadero. Por eso vayamos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Una vez me estaban confrontando algunas personas y me decían: no, Jesús no es el Hijo de Dios. Y me enseñaban su Biblia y traía cosas diferentes.
pero que les muestre un pasaje donde dice, y del Hijo dice, ¿quién dice Dios? Y tu trono, oh Dios. Así le dice del Hijo, y tu trono, oh Dios. Está hablando de Jesús. Y ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y si yo no creo en el fundamento, en el cimiento que Dios estableció, entonces yo estoy siendo engañado y estoy siendo anatema. Solo hubo 12 apóstoles. Vamos a verlo, Apocalipsis 21. Ahí nos habla de un cielo y una tierra nueva. Versículo 14. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14. Dice así: y en el muro de la ciudad tenía, ¿qué? 12 cimientos. ¿Cuál es el fundamento dijimos en Efesios 20? El fundamento son los apóstoles y profetas. 12 cimientos. Y sobre ellos 12, ¿los nombres de quiénes? De los 12 apóstoles. Ahí yo no veo al apóstol tal, al apóstol Román, yo no lo veo. Nada más para 12. ¿Cuántos apóstoles fueron? 12. ¿Y Matías? Dios solamente reconoció a 12. Por eso es que yo digo que Matías sí fue llamado por los hombres, pero no fue un llamado de Dios. Nada más hay 12, porque Pablo sí fue un llamado de Dios. Solo hay 12 apóstoles y sus nombres están en el muro de la ciudad. No hay más nombre más que, si la Biblia me dice que hay 12, 12, no hay más. No hay más. Por eso decimos que ya no hay apóstoles. Hoy en día hemos visto que no puede uno ser apóstol si no fue testigo ocular desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesucristo. Y deben de tener ciertos dones: levantar muertos, sanar enfermos, echar fuera demonios, curar leprosos. Y yo le repito una y otra vez, si hay un apóstol y aquí me está viendo a través de este instrumento, de este video, los reto que vayamos a hospitales, que ore y que sane toda la gente de un hospital. Pues tienen el don, ¿no? El que tenía el don iba, oraba y levantaba. ¿Por qué no lo hicieron en la pandemia? ¿Por qué no fueron a los panteones y levantaron a los muertos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Edificados, construimos sobre el fundamento, sobre el cimiento que fueron las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. No se puede, escúcheme bien, hacer una construcción. Pues si vamos a hacer una construcción de 2 pisos, poner otro cimiento o 3, o hacer una construcción, no podemos poner un cimientos continuos, no se puede, es imposible. El cimiento es un acontecimiento que sucede una sola vez, únicamente es al principio, y todo lo demás va a descansar en ese cimiento. Y era lo que el ministerio de profetas y apóstoles consistía, en que en ellos fue establecido el cimiento y ahí se edificó la iglesia. Este cimiento de cuál les hablo, la mayor parte está registrada en los 27 libros del Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles dejaron de estar en escena, no fueron reemplazados. En Efesios habla de estos, de los apóstoles, cómo recibieron revelación directa de parte de Dios. De parte de Dios ya no lo hay. Ya está escrita toda la palabra de Dios. Vamos a Efesios 3:5. (3:5) Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quienes, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fue una revelación directa de parte de Dios para ellos, para que pusieran el cimiento. Ellos eran los únicos que tenían este ministerio, este oficio. Ahora nosotros tenemos la fe de los santos, ¿sí? La fe de los santos, la tenemos.
Dice la palabra de Dios que los apóstoles eran confirmados por señales y prodigios. No lo busquen, ya lo leímos, 2 de Corintios 12:2 dice, con todas señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con paciencia por señales, prodigios y milagros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar la enseñanza de los apóstoles, como se ha registrado en las Escrituras del Nuevo Testamento, y no dejarnos engañar por lo que el hombre piensa o dice o cree saber. ¿Será un hombre más sabio que Dios? Y la respuesta es no. Si Dios dijo que nosotros ya no vamos a creer por señales, sino por fe, y que este es el fundamento de la palabra de Dios, yo creo, y si tengo dudas voy a la palabra de Dios. Pastor, ¿ya no irá a ver señales, milagros y prodigios? Sí. No lo busquen en 2 de Tesalonicenses 1:29, creo que es 1:29, dice que el inicuo cuyo advenimiento es por Satanás vendrá con gran poder, señales y prodigios. Y en Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Cuando venga el anticristo, cuando vengan esos espíritus de demonios, se van a levantar con señales. ¿Para qué con señales? Para que crean verdaderamente los que no han creído en Jesucristo, crean al ver esas maravillas, señales y prodigios. Pero va a ser en los tiempos postreros. En los tiempos postreros. Todavía no llegamos a esos tiempos. Entonces, pastor, ¿hay profetas en la actualidad? Pues si alguien reúne los requisitos, será. Pero mi pregunta es, ¿alguno reunirá los requisitos? ¿Fue presencial físicamente desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesús? Y no, sanaba por los enfermos, sacaba demonios, rezaba muertos. ¿Hay alguien que lo haga? Y la respuesta es no. Pablo cesaron los dones. Pablo lo da a entender porque dice, dejé enfermo. A ver, Timoteo, tómate esto, porque tómate este medicamento. Pues no, que Dios nos puede levantar, sí, pero nosotros conllevamos una responsabilidad. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance y Dios hará lo que no está a nuestro alcance. Si quieres tú dejar por ejemplo, los vicios, yo busco a Dios, me entrego a Dios, hago lo que me corresponde hacer, me alejo de la tentación, de todo eso, y entonces Dios empieza a obrar en nosotros. Dios empieza a obrar en nosotros. En todas las cosas. ¿Cómo venció Dios a Satanás? Ahí en Mateo 4, con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vencer todos nosotros? Con la palabra de Dios. Los que tenemos circunstancias difíciles, estamos pasando pruebas, luchas, enfermedades, vicios y muchas cosas. ¿Cómo podemos vencer? Haciendo nuestra la palabra de Dios. Creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios vemos que ya no hay apóstoles. Así es de que cuando vean por ahí o vayan a una iglesia y digan, yo soy el apóstol tal, es un mentiroso. O pregúntale, dile, vamos al panteón y resucita a una persona. A ver qué les dice. Ya no hay. Por eso les decía, de verdad está ligero lo que yo les traje de profundidad acerca de los apóstoles. Por eso decía, no puedo darle uno solo. Vamos a ver la semana que viene los profetas y posteriormente evangelistas, pastores y maestros. Y al último vamos a ver a las pastoras. Es algo muy lindo. Las pastoras son mujeres muy lindas, son mujeres que han reconocido a Dios, pero que pues por falta de conocimiento están desempeñando un oficio a las cuales no fueron llamadas. Y vamos a ver cómo una mujer puede predicar, sí. Una mujer puede enseñar, sí. Una mujer puede llevar la autoridad de una iglesia establecida por Dios, es ahí donde entra, no. Por eso es que no hay pastoras. Pero vamos a explicar por qué, qué pasa, dónde dice, quién lo dice, ¿sí? Pero nuestras hermanitas lindas sí pueden participar, sí pueden enseñar, sí pueden predicar. No pueden ser establecidas como autoridad máxima en una iglesia porque esa es la función de la mujer, ¿sí? Entonces, no hay apóstoles, pero sí sigue habiendo milagros, señales y prodigios de parte de Dios a los que hemos creído en Él. Y tenemos que orar
y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Hagamos lo que tenemos que hacer con responsabilidad y Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Lo que para nosotros es imposible, dejar una enfermedad, un vicio, dejar los problemas, dejar las circunstancias difíciles, pongámoslos en manos de Dios. Yo me vi semana pasada, les dije, de verdad, me vi en cosas circunstanciales, muy afectado en muchas cosas que me pasaron. Muchas cosas que pasaron. Estén orando, todavía sigo en tratamiento. Pero ¿saben qué hice? Descansé en ese cimiento, en ese fundamento, en las verdades de Dios. Yo le dije, Señor, yo voy a hacer las prioridades que sean necesarias, tú ayúdame porque yo no puedo hacer todo. Y les digo una cosa, voy saliendo de todo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque soy bueno. No, porque yo hice lo que tenía que hacer y Dios hace lo que yo no podía hacer, porque yo creo en Dios, creo en los milagros, creo en su providencia, creo en su amor, creo en su misericordia, creo en su gracia, creo en lo que Él ha dicho en su palabra, pero en lo que Él ha dicho en su palabra, no lo que dice el hombre, no lo que dice el pastor Román, no lo que digo yo. Por eso les digo, lean la palabra y si hay algo que encuentren que pareciera extraña, lo vemos, lo analizamos y si hay necesidad de corregirlo, pedimos perdón y lo corregimos, pero si no, aliméntate de la palabra para que veas que Dios sigue haciendo obras poderosas. Y una de las obras más poderosas, la más significativa que hace Dios con los cristianos, especialmente con los cristianos, es que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador y aceptas su fundamento, su palabra como verdad, entonces Dios te da vida y vida eterna. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas todo aquel que le recibe, le da la capacidad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quién son los hijos de Dios? Quien lo recibe. ¿A quién? A Jesucristo. Hay muchas religiones que no aceptan a Jesucristo. De hecho, en estos tiempos, en Israel, Cristo no es aceptado como el Mesías. Juan 3:16, ¿qué nos dice? De tal manera amó Dios al mundo, que dio y entregó a su Hijo unigénito. ¿A quién? Al Hijo. ¿Para qué lo entregó? Para que todo aquel que en Él crea, en Jesucristo, como Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que crea en ¿quién? En el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo hay religiones que se pueden atrever a decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que es un profeta, que vino como un hombre especial, que no tiene? No, la respuesta es no. La respuesta es no. Y dice la palabra de Dios, Efesios 2:8, que por gracia de Dios somos salvos. ¿Por qué? Por gracia, por un regalo de Dios. Un regalo inmerecido de parte de Dios. Y esto no es de nosotros, sino es un don de fe que pone Dios en nuestro corazón para que nosotros creamos en Él y por medio de ese don de fe podamos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Pero si yo leo y no obedezco o no creo, o yo acepto un evangelio diferente, entonces soy anatema. Hermanos, no hay apóstoles. Y vamos a ver qué pasa con los profetas la semana que viene, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Y escudriñemos la palabra de Dios, como Pablo les decía a los de Berea, escudriñen para que puedan conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.